Bien, vamos a ver este modelo. Primera parcial 2009-2. El objetivo 3, estudiar la continuidad de esta función. Como no nos dice en qué punto debemos evaluar la función, podemos saber que en este punto que está aquí, 0, es donde pudiera haber una discontinuidad, porque es justamente allí donde la función se divide, pues. Se divide en parte, ¿verdad? Y también debemos considerar en este caso, hay que estar pendiente de las funciones que tiene aquí, porque aquí abajo el 1 no pertenece al dominio, ya que si colocamos 1 menos 1, si x vale 1, esto sería 0, y esto no es posible, no es posible dividir por 0. Por lo tanto, hay dos puntos en los cuales la función puede ser discontinua, que es en 0 y en 1, y eso es lo que vamos a verificar. Debemos conocer las tres condiciones para que una función sea continua. Primero, f de la función en ese punto que vamos a evaluar, en este caso son 2, debe existir. Si la función en ese punto no existe, entonces f es discontinuo en ese punto. Debe existir el límite en ese punto que estamos evaluando, y la función en ese punto debe ser igual al límite en ese punto para que la función sea continua. Deben cumplirse esas tres condiciones. Vamos a ver esas tres condiciones en el punto x, 0, y en el punto x, 1, que son los dos valores que estamos diciendo que podrían haber discontinuidad. Estudiamos la continuidad en x0. Vamos a buscar f de 0. F de 0 está definida, y precisamente hay un valor aquí que me dice que x igual a 0, entonces la función vale 0. Quiere decir de que si ponemos f de 0, esto va a ser igual a 0. Existe y vale 0, ¿verdad? Ahora vamos a hallar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y cuando x tiende a 0 por la derecha. Bien. Aquí podemos ver el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Cuál función vamos a usar aquí? Eso es lo que debemos estar pendientes. Cuando decimos 0 por la derecha, debemos usar una función, y cuando decimos 0 por la izquierda, debemos usar otra función, porque aquí es donde se divide. Por la izquierda vemos este valor, este intervalo, x menor que 0. Viene siendo, si aquí está 0, menores que 0 son todo esto que está a la izquierda. Esto es lo que está a la izquierda, entonces vamos a utilizar esta función para el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Y por la derecha, aquí está el 0, entonces los x mayores que 0 son los que están a la derecha. Entonces a la derecha utilizamos esta función. Para la izquierda utilizamos esta, y para la derecha utilizamos esta, que es precisamente lo que está aquí abajo. Por la derecha usan esta y por la izquierda usan esta. Ahora aquí está sencillo. Simplemente sustituimos el valor 0 aquí. 1 menos raíz de 0 es 0. Y 1 menos 0 es 1. Y aquí abajo también nos da 1 menos 0, 1. 1 entre 1 me da 1. Y aquí no tenemos que calcular mucho. Aquí nos ponen nos necesita aquí que dice por qué. Y es que este valor, este límite que está aquí, es un límite especial. Un límite que ya se conoce, el límite de cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Lo podemos ver en el libro, la página 81. Hay un cuadrito que dice límites especiales, y ahí aparece este límite. Cuando vemos este límite en cualquier parte, límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, eso va a dar 1.
Si vemos estos que están aquí, bueno, pero el que normalmente usamos y vemos por allí es este. Claro que si vemos este por allí, todo así como lo vemos aquí, que mucha gente podría quedarse allí, ¿ya?, en el aparato sin estancado, también es un límite especial, esto da 1. Este también es un límite especial, eso da 1. Ya esto debemos darlo ya por hecho. Simplemente cuando vemos esto, ok, entonces 1. Por eso es que colocan aquí esto. ¿Por qué? Porque esto hay que saberlo. Entonces, como el límite aquí por la derecha del 0 da 1 y por la izquierda también da 1 y son iguales, entonces el límite en 0 existe, es igual a 1. En la parte de aquí tenemos que ver ahora si f de 0 es igual al límite cuando x tiende a 0. Y nos damos cuenta que no, ¿verdad? Aquí da 0 y aquí da 1. Es lo que está aquí. Como f de 0 es 0, es diferente al límite cuando x tiende a 0, que en este caso es 1, entonces la función no es continua. Para que sea continua tienen que ser esos dos valores iguales. Para que exista el límite, por la izquierda y por la derecha tienen que ser iguales. Y para que la función sea continua, f en ese punto debe ser igual al límite cuando x tiende a ese punto. Igualmente, como dice aquí, análogamente estudiemos la continuidad en x1. Vamos a hacer los mismos pasos. Verificar si f de 1 existe, si el límite de cuando x tiende a 1 existe y si son iguales. En este caso f de 1 no existe, ya que habíamos dicho que este 1 no puede estar en el dominio. Porque si colocamos 1 aquí, esto no va a dar 0. Y la división por 0 no existe, no está definida, ¿verdad? Ok. En este caso, ya al fallar una de las condiciones, no es necesario hacer lo demás. Aquí se hace con el fin de que se pudiera redefinir la función para que la función sea continua, ya que hay varias discontinuidades que se pudieran evitar. Pero ya sabemos que si f de 1 no existe, entonces la función es discontinua en ese punto. Aquí está la conclusión. Lo que vimos ahorita en el punto 0, la función no es continua. En el punto 1 no es continua, pero si el límite existe, que en este caso calculado aquí, límite cuando x tiende a 1 por la derecha, un medio. Límite cuando tiende a 1 por la izquierda, también da un medio. Dice verifícalo, espera que uno mismo saque las cuentas. Eso da un medio. Pero como este no existe y este vale un medio, la función no es continua. ¿Cómo sería continua la función? Bueno, que el punto f de x1, f de 1 existiera y fuera igual a un medio, que es lo que dicen aquí abajo. Podría serlo si redefinimos la función y tomamos f de 1 un medio. Aquí f de 1 un medio sería igual al límite cuando x tiende a 1, que es un medio, y ahí sí sería continuo. Y f es continuo en cualquier otro valor. En los demás valores va a ser continua la función. Pero en esos dos que estamos estudiando, los que dijimos que pudiera haber discontinuidad, eran el 0 y en el 1, ahí no es continuo. Eso es todo lo que hay que hacer en este ejercicio. Aquí no hay que graficar, en realidad no es necesario graficar. Claro que si tuviéramos la gráfica ya hecha de esto, ahí podríamos darnos cuenta fácilmente si la función es o no es continua. Porque con una gráfica es más fácil. Pero en este caso nos están pidiendo que hagamos los cálculos analíticos. Son estos que están aquí. Lo que hay que saber es que la función es continua si cumple las tres condiciones. Eso es todo.